Somos Bupec, crece con nosotros. Bueno, pues básicamente son un conjunto de normas que tienen como objetivo que el posicionamiento del cuerpo sea el correcto, ¿no? Ya sea pues en movimiento o de manera estática. Entonces, la higiene de postura ha ido como progresando y convirtiéndose en algo muy importante, sobre todo como en la parte laboral, ¿no? Se le conoce también como la ergonomía, que básicamente como que comparten ese mismo objetivo, que es el que el cuerpo en movimiento siempre se preserve en todos sus rangos, ¿no? O sea, que cuando el sujeto esté expuesto a diferentes circunstancias, no solamente dentro de su cuerpo, sino como que se relacione con el exterior, sea pues de la mejor manera y como manera preventiva para pues futuras lesiones. Sí influye bastante, sobre todo, bueno, sabemos que la distribución de la grasa suele ser diferente. Generalmente para las personas en las que la grasa se deposita principalmente de forma abdominal, pues bueno, genera un peso que lleva la pelvis hacia adelante y que entonces al llevar la pelvis hacia adelante, toda esta parte dorsal y lumbar también tiene como un peso extra, ¿no? Entonces, muchos autores hablan de que la zona centro del cuerpo, o sea, el core abdominal, requiere mantenerse fuerte para que a la vez todos los eslabones de las cadenas musculares entren en equilibrio. Entonces, sí influye bastante, no solamente para, como ya comentaba, esta parte lumbar, sino que pues la misma gravedad recae en, sobre todo pues, en rodillas, hablando principalmente de mujeres, en cadera, hablando principalmente de hombres. Entonces sí, la verdad es que influye bastante. Pues considero que al principio no son muy notables, creo que simplemente son como hábitos que al final pueden desencadenar una lesión que en muchos casos no siempre es grave, pero ya después de mucho tiempo creo que es como muy difícil de erradicar. Yo creo que sí es muy importante hacerlo desde un principio porque después tanto los costos económicos como funcionales, como incluso emocionales pueden ser bastante amplios y pues es algo que realmente se puede prevenir desde cambios muy chiquitos alrededor de nuestra rutina. Pues bueno, en esta época de pandemia me ha tocado ver a muchos pacientes que pues el home office llegó como a cambiar las sensaciones de su cuerpo, ¿no? Para empezar, bueno, el inmobiliario no es siempre el mejor. Eh, en una oficina pues encontramos que hay sillas un poquito más ergonómicas, pues todo está como muy acomodado para que funcione de manera sistemática y en casa no siempre es así, ¿no? Tenemos que estar adecuándonos a diferentes estímulos, así que, y además, pues la carga de trabajo en muchos lugares aumentó con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la persona está en una silla que probablemente es muy incómoda, pasando pues incluso hasta 4, 5, 6 horas seguidas, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen mis pacientes, que me dicen, bueno, pues es que he estado bastante tiempo sentada o sentado y pues porque la chamba pues lo necesita, ¿no? Y muchas veces no solamente son los de home office, sino que también los estudiantes que tienen clases seguidas, exámenes, presentaciones. Entonces creo que de verdad influye bastante y que a la par de la pandemia que pues nos hizo confinarnos en casa, también debemos de crecer en cuanto a las estrategias que tenemos para cuidar nuestro cuerpo. Bueno, pues hablamos de que el cuerpo se adapta siempre, ¿no? Y el cuerpo parecía que no, pero siempre tiene prioridades. Entonces, pues simplemente es
notémoslo como una acción repetida, constante, que a veces se eleva en frecuencia, a veces baja, pero casi siempre es permanente, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco es asustar a la población en cuanto a que el celular nos puede cambiar como en el cuerpo, pero sí considero que es muy importante y que además se añade a otro tipo de movimientos, ¿no? O sea, muchas veces encontramos a personas que naturalmente hay una debilidad importante como en la parte posterior y anterior, y entonces la parte de los hombros tiende a irse hacia adelante, como a rotarse, lo que automáticamente hace que el cuello también vaya hacia adelante. Y si a esto le sumamos que además de estar así, ¿no? Como en esta posición hacia adelante, metemos un poco de flexión para estar en el celular, pues es algo que a la larga nos va a afectar. Y sí se puede corregir bastante bien trabajando en la musculatura tanto de cuello como de la zona dorsal y toda la musculatura de hombro. Pues creo que desde que entramos a la escuela, creo que es algo importante que tenemos que hacerles entender a los niños principalmente, como dicen, los niños son el futuro, entonces creo que tiene que ver mucho con una conciencia corporal. A veces estamos como muy segmentados, disociados, nuestra mente está trabajando en una cosa, a veces desconectada del cuerpo, y con tal de que la mente siga trabajando, el cuerpo como queda en segundo plano. Entonces, creo que desde que estamos en un salón de clases o bueno, en este momento cuando estamos en la pandemia o los niños que están en la pandemia y que necesitan un lugar especial, creo que es muy importante enseñarles cómo es que su cuerpo se debería de sentir, ¿no? E irlo cuidando. Es algo que debemos implementar desde edades tempranas, porque al final pues vamos a estar pues con el mismo cuerpo toda la vida, y creo que es algo un poco más de conciencia y que se puede trasladar como a que los hábitos se adhieran mucho más a la rutina. Pues es muy interesante. Yo he trabajado con varias empresas, sobre todo en la pandemia. Lo que principalmente busco comunicarles es que, bueno, para empezar, no asustarlos, ¿no? Porque creo que de ahí se pueden derivar muchísimas lesiones en donde, pues, realmente las personas pues como que se genera cierta sugestión. Yo creo que aquí lo importante es reconocer nuestros espacios, ir trabajando con nuestros límites, porque al final es eso, es darle como atención a algo que es muy importante y que pues va a repercutir al final en nuestras decisiones, ¿no? O sea, yo lo que les sugiero bastante es que hay una regla como muy marcada que se llama, bueno, que se conoce como 20-20-20, que cada 20 minutos hagas 20 segundos de ejercicio o algún tipo de movimiento y tomes como 20 mililitros de agua, ¿no? Entonces, bueno, quitando esta parte del agua, creo que los 20 segundos de ejercicio pareciera que no van a ayudar, pero la verdad es que ayudan bastante, ¿no? Y se puede prolongar incluso a unos 5 minutos por cada 2 horas o por cada 3 horas, creo que puede ayudar bastante. Ahora, lo que yo les sugiero es que, pues, digamos, a veces 20 minutos son como muchas pausas, yo les sugiero que puedan ser unos 40 minutos para que no pasen más de 3 horas en una misma posición, o incluso puedan seguir trabajando pero manteniendo un estiramiento activo. Entonces creo que son muchísimas las herramientas que se les pueden dar a las empresas para que cuiden de su personal, porque me ha tocado bastante que el rendimiento requiere ser bastante productivo, ¿no? Y pues si la persona tiene un dolor de espalda, que ese es como el principal dolor del home office, pues simplemente el dolor lo bloquea, ¿no? He tenido pacientes que han ido con médicos especialistas y les mandan analgésicos muy fuertes y que al final, pues sí ayudan un poco como a esta transmisión del dolor, pero no solucionan el verdadero problema, ¿no? Entonces, creo que las empresas deberían de dedicar un espacio para cuidar a sus empleados y
pues realmente no es tan difícil, realmente es algo muy práctico y que si se tiene en mente una sola vez y se trabaja constantemente, se pueden evitar muchos problemas en el futuro. Sí los hay, bueno, los hemos visto mucho en esta época como más mercadológica, por ejemplo, muchos como arneses que vienen como en la parte de atrás, que simplemente llevan los hombros hacia atrás, o fajas que nos permiten como estar un poco más rectos. Yo no estoy en contra de ellos, o sea, creo que son una muy buena herramienta para por lo menos hacer conciencia de en qué momento estamos liberando la posición. Pero también creo que a veces nos confiamos demasiado, ¿no? O sea, creemos que en automático el ponérnoslo nos va a ayudar, ¿no? Y a veces también somos muy duros con nosotros porque decimos, ah, ya perdí la postura, pero es que porque es que estoy desconcentrado, ¿no? Muchas veces no es eso, es que simplemente tu cuerpo ya funciona de una forma y simplemente se está apegando a lo que tú le has enseñado durante mucho tiempo. Entonces, creo que todas estas herramientas facilitadores pueden ayudar bastante hasta cierto punto, porque algunos, me he encontrado con bastantes pacientes que entonces ya llevan, no sé, un año con la faja, ¿no? O sea, ya llevan 2 años y ya cuando se la quitan empieza a doler. Entonces, sobre todo hablo de la parte de las fajas abdominales, en donde son muy rígidas, son muy duras, no trabajan, no dejan respirar muy bien la piel, pueden causar irritaciones, bueno, en fin, ¿no? Muchas cosas. Y al final lo que en realidad están generando es que la musculatura, en este caso abdominal, simplemente ceda, ¿no? O sea, realmente no está trabajando, realmente lo que estamos haciendo es hacerla más floja y que al final cuando nos quitamos la faja, entonces toda esa musculatura pues no tenga ninguna acción postural, ¿no? Entonces creo que pueden ser buenos pues algunas semanas incluso, pero después sí se necesita complementar con un trabajo de reeducación muscular, porque en realidad eso es lo que nos va a dar pues la llave, ¿no? De una muy buena postura. Bueno, pues va unido, ¿no? Creo que son recomendables hasta cierto punto, o sea, incluso algunos pacientes que tienen, bueno, varias condiciones, lesiones en esa zona como abdominal, se les indica justamente para que se empiecen a como adaptar, ¿no? A la postura. Pero al final sí requiere haber una indicación en donde se le tiene que pedir al paciente que se la retire aunque sea incómodo y que empiece a trabajar con el ejercicio, ¿no? Creo que somos una población en general que le tiene como entre miedo y como que no le encanta hacer ejercicio porque por muchas cosas, ¿no? Porque a veces lo vemos como muy desafiante o simplemente no le vemos como la importancia, pero al final eso es lo único que nos va a poder sostener y ayudar, porque así es como funciona realmente el cuerpo. Entonces, creo que son muy buenas herramientas, pero requieren ser complementadas. Prohibidas, bueno, incluso yo había escuchado igual de un dispositivo que se ponía como en la parte de la nuca y que si tú cambiabas de posición como que te daba un toquecito. Creo que esa es como una reeducación más conductual y creo que está bien, o sea, sí habrá personas que les funcione bastante bien, pero tampoco se trata como de juzgar al cuerpo, ¿sabes? O sea, como de decir, bueno, ay, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿O por qué mi cuerpo no lo hace naturalmente? Creo que llevarnos por esta parte como de la culpa y de sentir que nuestro cuerpo no está preparado, porque al final eso es lo que hacen este tipo de dispositivos, ¿no? Como que de alguna forma decirte indirectamente que no lo puedes hacer sin ese dispositivo, ¿no? Y entonces creo que no es necesario, o sea, muchas personas a veces se me han acercado para decirme, oye, ¿qué hago? Me compro esta faja que me cuesta como 3,000 pesos o pues no sé, este arnés que a lo mejor, no sé, me cuesta 1,000 pesos o este dispositivo que pues es como muy tecnológico y muy vanguardista. Y yo les digo, adelante, pero sabes qué, si realmente no lo necesitas, ¿no? Como que si puedes invertir ese dinero en algo diferente, creo que
está bien. Y creo que en este punto es más fácil el poder dedicarle tiempo, conciencia y disciplina, y creo que realmente eso es lo único que necesitas para poder corregir tu postura de la mejor manera. Creo que no hay como algo prohibido como tal, sino que simplemente lo prohibido es creer que necesitamos como obligatoriamente algo externo a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo puede trabajar muy bien si le dedicamos el tiempo. Sí, lo ideal es que, bueno, depende bastante, depende como de los usos y costumbres, ¿no? Los hábitos que se puedan trabajar. Pues desde que tenemos conciencia y hemos dormido, desde chiquitos, creo que se va viendo más o menos qué tan inquietos o qué tan quietos nos podemos quedar al dormir. Creo que al final tiene mucho que ver con que podamos trabajar de forma lineal, o sea, como que el cuerpo, lo ideal es que pueda mantenerse la columna vertebral lo más alineada posible. Si vemos a la columna vertebral de frente, pues realmente está recta, ¿no? Ya si la vemos de forma lateral, pues tiene varias curvaturas que le ayudan a trabajar las diferentes fuerzas, ¿no? Pero lo ideal al dormir, y de hecho ayuda bastante a mejorar como esta sensación de descanso, es que esté alineado. Ahora, eso en el aspecto de la espalda, ¿no? Vamos con el cuello. También, o la almohada, lo ideal es que pueda quedar alineada, que al dormir, ¿no? Al estar acostado, el cuello no esté como tan caído, ¿no? O sea, que simplemente pueda alinearse con el cuerpo. Y a nivel de rodillas, yo les recomiendo bastante que puedan dormir con una almohada en medio de las rodillas, para evitar como ese peso constante o ese choque articular. Digo, no es tan grave si no se hace, pero creo que a la larga ayuda bastante. Y es que además también cuando la rodilla pues está como chocando con la otra, la pelvis también está ahí generando como un desbalance a nivel de la columna. Entonces, si mantenemos la alineación completa, incluso yo ya llevo mucho tiempo haciéndolo, y creo que yo realmente pude notar un antes y un después. A veces estamos muy acostumbrados como a dormir así como posición fetal, y así nos sentimos bien y nos sentimos seguros. Yo solamente podría decir, exploren otro tipo de estrategias y determinen qué tan bien se sienten. Pero en general, muy metodológicamente, así debería de ser la postura al dormir. Bueno, para los que tuvieron accidentes se requiere trabajar sí en un proceso terapéutico, porque pues la musculatura realmente, como les había comentado, preserva ciertas funciones, ¿no? O sea, si el cuerpo, si la articulación no está muy bien estabilizada, y y si está como en un proceso de sanación, pues la musculatura ahí es cuando entra. Entonces, muchas veces decimos, ay, pues como que, no sé, algo tan común como, pues choqué o me chocaron y tuve como aquí un pequeño latigazo cervical y me duele un poco acá, entonces me voy a ir con no sé, con alguien que me dé un masaje y que pues sí me duela, pero no mucho, y yo creo que ya con eso, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo al hacer ese tipo de cosas es que le estamos quitando como esta como coraza que está permitiendo que el cuello esté bien, ¿no? Entonces le quitamos al cuerpo su manera de protegernos. Entonces creo que sí es muy bueno acercarte a una persona que conozca bien cómo el cuerpo debería de trabajar, porque a la larga todas esas lesiones se pueden hacer más complicadas, ¿no? Sabemos que es muy común en tobillo, por ejemplo, ¿no? Se genera un esguince, y luego a los 6 meses otro esguince, y luego al año otros esguinces, y llega un punto en el que la movilidad articular ya no es la misma, y si tus actividades están enfocadas a moverte demasiado, pues ya no se hace, ¿no? Eso hablando de la parte de lesiones. Y hablando de la parte de la discapacidad, creo que pues es muy importante reconocer qué parte podemos
puede entrar como a compensar la falta de movimiento en otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, he trabajado con algunas personas que tienen alguna lesión medular y que pues requieren estar como fuertes tanto de la parte central, que es el core abdominal, como de miembro superior, ¿no? Entonces eso les da un sentido de independencia, un sentido de que, bueno, el desplazarse es mucho más fácil y entonces, pues, creo que hay muchísimas herramientas que pueden hacer que el cuerpo, a pesar de tener algún tipo de discapacidad física, los puede compensar bastante bien. Pueden encontrarme por medio de Body Mind Fisio. Lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y bueno, ahí está todos mis datos de contacto. Yo he trabajado bastante con personas tanto que están en home office como que están en clases en línea y que han tenido bastantes problemas con mantener este tipo de rutinas. También doy asesorías a empresas, a corporativos para que pues sus empleados se sientan mucho mejor y aumentar la calidad de vida en ese aspecto y bueno, además de todos los servicios de la parte de fisioterapia. Entonces, pues sí, ahí también pueden encontrar bastante información de manera gratuita para que puedan trabajar mejor con su cuerpo y generar esta conexión de manera consciente. Somos Bupec. Crece con nosotros.